Ya, entonces, hermanito, yo le animo a que podamos ir allá a la carta de Romanos y podamos poner atención, escudriñar la escritura, por supuesto, y ya vamos a estar animándonos a través de la palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias por la posibilidad que tú nos das de estar juntos. Gracias porque eres bueno, eres fiel, y tú, Señor, hablas a nuestra vida. Porque no nos dejaste nunca solo, no nos abandonaste, y tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos da la posibilidad el día de hoy de ser iluminados, ser enseñados por tu palabra, y Padre, que podamos hacerlo de una manera que te adore, Señor, que tu palabra vaya produciendo en nosotros una buena conciencia, un corazón limpio y una fe no fingida, Señor, para que a través de eso podamos adorarte. Señor, entendemos que constantemente buscamos la independencia, Señor, constantemente buscamos en nuestro propio bienestar y fallamos y pecamos contra ti. Sin embargo, tu palabra viene y provoca fe en nuestra vida, restaura nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, para seguir en obediencia y en servicio a ti. Padre, que tu palabra santifique nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, hermana Ruth, ¿cómo está? Bienvenida. Qué bueno verle también. Gracias al Señor que nos da la posibilidad entonces de estar el día de hoy acá reunidos, y vamos a seguir con nuestro estudio de la carta de Romanos. Yo le invito a que puedan ir allá. Estamos en el capítulo 14 y el día de hoy vamos a estar viendo desde el versículo 20, esperemos hasta el 23, que es el último del capítulo 14. Y ha estado hablando esencialmente el apóstol Pablo de la unidad del cuerpo de Cristo, de la unidad del cuerpo de Cristo, y de eso ha estado hablando el apóstol Pablo, y que no, bajo ninguna manera, hermanos, nosotros seamos de estorbo para los hermanos que son más débiles, sino que por el contrario debemos recibir, tratar con bondad a los que son más débiles. Bueno, y eso es muy importante porque a veces tendemos a inmediatamente, cuando conocemos a algún hermano, muchas veces podemos intentar imponer algunas de nuestras ideas, algunas de nuestras convicciones a hermanos que estamos recién conociendo o hermanos que recién se están convirtiendo. Y en realidad eso nos lleva a desunirnos. Bueno, hay que esperar, como yo les he dicho en otros momentos, hay que esperar los procesos de los hermanos, enseñando, por supuesto. Eso es lo importante. Y en el capítulo 14, versículo 15, nos habla que no tenemos que contristar al hermano, a los hermanos, vale decir que los hermanos se pongan tristes. A veces nos puede suceder eso, ¿verdad? Que con nuestras actitudes, al tratar de imponer nuestras visiones, nuestra forma de ver, nuestras convicciones, contristamos a los hermanos. Eso nos decía en el versículo 15, para que el hermano no se pierda, vale decir, no se estanque espiritualmente. Y lo hacemos dudar a los hermanos. Y no, que nosotros propiciemos la unión, como vamos a ver más adelante. No seamos de tropiezo, nos decía también el versículo 13, ¿verdad? El mismo versículo 13 nos dice que no debemos juzgar a los hermanos. Y el versículo 10 nos decía que no los menospreciemos a los hermanos, sino que, como dice el versículo 19, y desde allí retomamos hoy día, ¿alguien que pueda leer el versículo 19 del capítulo 14, por favor, hermanos? Versículo 19 del capítulo 14. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Este versículo es bien aclarativo y explicatorio realmente de lo que el Señor está demandando de nosotros. Aquí hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Que sigamos lo que tiene que ver con la paz, con la armonía entre hermanos y la mutua edificación. Bueno, para que el hermano avance en su vida espiritual.
Eso es lo que tenemos que seguir, eso es lo que tenemos que anhelar nosotros. Tener una vida todo lo que contribuye a la paz, a la armonía unos con otros y también a la mutua edificación, vale decir que tenemos que esforzarnos en promover todo lo que conduce a esta ganancia espiritual, al avance de los hermanos para que crezcan. Bueno, entonces, por eso tenemos que preocuparnos de ello. Versículo 20, en donde estamos el día de hoy, entonces Romanos 14, 20. ¿Alguien que lo lea, por favor, el versículo 20? Gracias, hermanos. Versículo 20 de Romanos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bien, Pablo sigue hablando acerca de cosas que son bien periféricas, en este caso de la comida. Bueno, estos eran los temas en donde ellos tenían conflictos. Pablo no está hablando de que un hermano tiene dudas de que si Jesucristo es Dios o que si el Espíritu Santo es parte de la deidad o que si la salvación se pierde o no. Esos son temas que hay que enseñarlos inmediatamente. Los temas aquí que pueden causar divisiones son otros. Por ejemplo, si uno come o no come alguna cosa. ¿Se entiende, no? Si uno celebra un día especial, el otro no lo celebra. Son cosas periféricas y Pablo le dice entonces, no destruyas la obra de Dios. Mira qué importante, hermano, no destruyas la obra de Dios. En el versículo 9 dicen, sigan todo lo que tiene que ver con la paz y con la mutua edificación, y ahora viene otro mandato, no destruyas la obra de Dios. Y Pablo continúa señalando acerca de la relación que tenemos que tener los creyentes. Y aquí le habla a los más maduros, a los creyentes fuertes. Aquí hace una distinción entre creyentes fuertes y creyentes débiles. Siempre en las iglesias nos vamos a encontrar con creyentes fuertes y creyentes débiles. Y Pablo exclusivamente acá en el capítulo 14 le está hablando a los creyentes fuertes, a los creyentes maduros. ¿Se entiende, no? A los que ya tienen una madurez le dice y les habla a los creyentes maduros que no sean tropiezo de la obra de Dios. Dios tiene una obra en cada creyente, ¿no? Como nos dice Filipenses capítulo 1 y en el versículo 6, ¿cierto? Que el Señor va a completar la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros, ¿o no? El Señor la va a completar. Bueno, el Señor tiene una obra en cada persona, tiene un proceso en la vida de los hermanos que son más débiles. Por lo tanto, no seamos de tropiezo, no destruyamos la obra de Dios por causa de la comida. Que estas cuestiones que no tienen gran relevancia no detengan la obra de Dios. Bueno, y es importante lo que está hablando, es no disuelvan lo que Dios está haciendo en el hermano, no lo hagan estancarse. Bueno, porque en definitiva, hermano, hacer esto no es solamente una ofensa para el hermano, sino que lo que hacemos es vamos a estar interfiriendo en la obra que está realizando de Dios en la vida del hermano. Entonces, piensa un poquito, hermano, lo importante que puede ser y resultar que yo, de alguna forma, interfiramos con nuestros comentarios, con nuestras convicciones, imponiéndolas en la vida de los más débiles, porque vamos a estar coartando el proceso que Dios tiene con el hermano. Y sigue diciendo acá el versículo 20, que estamos allí en Romanos 14, 20. Todas las cosas a la verdad son limpias, ¿cierto? ¿Entendemos eso, que todas las cosas son limpias? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que todas las cosas son limpias? Se está refiriendo a la comida, ese es el tema que lo está utilizando como ejemplo. ¿Por qué podemos decir que la comida es limpia? Porque todas las hizo Dios. Claro, porque Dios creó todo. Bajo ese sentido, como Dios, todo lo que creó es bueno, ya lo sabemos que es así.
Sin embargo, hay algunos que dicen, no, esto no, porque esto no, esto sí, esto no, los hermanos más débiles. No impongamos las cosas sobre ellos. Todos tenemos la libertad, ¿cierto? Porque todo está limpio, todo está creado por Dios. Pero solamente, Pablo le está diciendo, no usen esa libertad para su propio beneficio, porque si no van a estar haciendo tropezar al hermano. Sabemos que yo puedo comer de esto, que no hay problema, pero si al hermano le afecta, no lo hago. No lo hago. Por la conciencia del hermano, como nos dice allá. Entonces, hermano, cuando nosotros, en definitiva, cuando nosotros hacemos caer o hacemos tropezar a algún hermano, ¿qué estamos interfiriendo? ¿Con quién, comillas, con quién nos estamos metiendo en realidad? Pregunto, cuando tú y yo hacemos tropezar a algún hermano, ¿contra quién estamos obrando la verdad en definitiva y al final? Con la obra que está haciendo Dios en esa persona. ¿Estamos interfiriendo en la obra de Dios? Oye, hermano, ¿te das cuenta que es importante? Estamos tomando el lugar de Dios. Y por lo tanto, eso es lo que nos está llevando a reflexionar, Pablo, es que son producto de muchas veces de nuestra propia soberbia, en donde queremos resaltar de alguna forma y queremos imponer nuestra propia opinión. Versículo 21, por favor. ¿Alguien que lo lea? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Bueno es no comer carne. Yo no podría tomar este versículo aparte nomás, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, una persona que es vegetariana, mire, hermano, lo que dice este versículo. Bueno es no comer carne. Pero no se está refiriendo a eso. Dice, bueno es no comer carne, bueno es no beber vino, bueno. Y es bueno hacerlo siempre. Y nada que a tu hermano lo haga tropezar. O que lo haga ofenderse, o que lo haga debilitarse. Hay veces lo que menos el Señor está buscando es que nosotros seamos de tropiezo, que le hagamos una zancadilla al que va subiendo en su vida cristiana. Es de miserable eso, pues, hermano, ¿no? Es de maletero. Entiéndase lo que estoy diciendo, ¿no? El hermano que es más débil empieza a subir y uno le hace una zancadilla para que se caiga. Y eso lo hacemos, no, obviamente no de manera literal, pero cuando no los consideramos a los hermanos. Cuando no los consideramos. O se puede ofender. Y ese ofender es cuando nosotros los llevamos a pecar a los hermanos. Creamos instancias para que el hermano peque. Porque se puede desalentar o porque puede hacer algo en contra de su conciencia. Ojo con eso, hermanos. Los hermanos más débiles tenemos que estar atentos y tratarlos con amor. Pastor, Sí. ¿y cuál sería lo mejor en el caso, por ejemplo, de los extranjeros, que ellos hay cosas que no conocen de nosotros y simplemente uno los atiende y les tiene cosas nuevas para ofrecer, pero ellos se niegan a probarlas? ¿Cuál sería la mejor actitud? ¿Dejarlos nada más que lo hagan? Sí, claro. O sea, después que con el tiempo, es que bueno el ejemplo, porque es como un ejemplo bien concreto el que estás dando, Miriam. Un hermano extranjero que viene a nuestra casa y que no está acostumbrado a comer lo que nosotros comemos, no podemos obligarlo hasta que él se vaya acostumbrando, ¿cierto? Se vaya acostumbrando a que esto, bueno, así es la comida chilena, así se toma once, lo que sea.
Bueno, Hay que enseñarle. y claro, pero uno tiene que estar esperando y no a la primera uno va a estar esperando que el hermano realmente o finalmente el hermano se chilenice, po. ¿Se entiende, no? Sí, sí, pero por ejemplo, hay reacciones de parte de ellos que también ellos aceptan, ¿ya? Servirse lo que uno les da para no ofendernos a nosotros. Pero La ahí mayoría, puede que... la mayoría Sí, hace eso, la mayoría hace eso. Ahora, llevado a otros planos, porque por eso es bueno el ejemplo que tú estás dando, Miriam, porque uno lo puede llevar a otros planos. Uno le puede decir a un hermano, vaya, le voy a decir, por dar un ejemplo, hermano, pero vayamos a un concierto nomás, vamos, yo te invito, yo te pago todo. Y el hermano que está nuevito dice, pero no, vamos nomás, hermano, si no pasa nada, si vamos a escuchar, nos vamos a deleitar. Y puedo estar hablando de cualquier tipo de concierto, puede ser, vamos al teatro municipal, ¿ya? Estoy hablando de cualquier cosa. Y el hermano más nuevo dice, no, porque eso no, la verdad que yo me siento incómodo en esos lugares. Vamos nomás, hermano, si yo te pago todo, vamos. Y el hermano a lo mejor, medio corto de genio, va a decir, ya, vamos. Pero en ese lugar va a estar complicado. Hermano, lo voy a estar llevando a pecar en su conciencia delante del Señor. ¿Se entiende, hermanos? Entonces tenemos que preocuparnos, no ser obstáculos, o podemos debilitarlo. Podemos estar, y cuando habla de decir, bueno es que no se debilite, la última frase que aparece acá, es que la mente comienza a dividírsele. Por un lado comienza a pensar una cosa con otra cosa, y cuando uno tiene muchos pensamientos, uno se angustiarse. Así que yo les animo en ese sentido, hermanos, consideremos a los hermanos, y considerarles tiene que ver con buscar el bienestar del hermano. Siempre yo soy majadero en esto y le repito harto esto, ¿cierto? Esto de amar al hermano es buscar el bienestar de él. Busquemos el bienestar de los hermanos. Y si nos damos cuenta que, bueno, absteniéndome de comer carne, como dice acá, o de beber vino, si me abstengo de eso, el hermano va, bueno, lo hago por amor al hermano. Bueno, no, nunca tenemos que llevar a los hermanos entre nosotros a que actuemos en contra de nuestras convicciones. No. Recibamos al hermano, tratémoslos con bondad. No podemos estar perturbando a los hermanos con una acción que para nosotros parece buena, que para nosotros parece que es edificante, pero al hermano no le está edificando. Ahora, esto requiere una cosa, hago la pregunta. ¿Qué requiere esto? Estamos hablando de no hacer tropezar al hermano. ¿Qué requiere? ¿Qué requiere de nosotros, de los hermanos que más maduros? ¿Qué requiere el hermano más maduro respecto al hermano más débil? Amar mucho al hermano. Amor, Amor, por supuesto, o sea, buscar el bienestar. ¿Qué más? respeto. respetar eso. Respetarlo. ¿Qué más? Edificarlo. Edificarlo. ¿Pero qué requiere en términos de la relación de unos con otros? Considerarlo como mayor a uno mismo. Pero hay una cuestión básica que esto requiere. ¿Qué es? Paciencia, tolerancia. Negarse, Paciencia, negarnos. Pero ¿saben qué es lo que requiere, hermanos? Requiere conocer al hermano. Requiere conocer al hermano. Porque en definitiva, si yo, ¿cómo voy a saber qué cosa el hermano está más débil? Requiere conocer al hermano. Necesitamos conocernos. Y hermanos queridos, no nos vamos a conocer así viéndonos 4 veces al mes y compartiendo en una dinámica dominical como la tenemos en la iglesia, porque la dinámica dominical, el objetivo no es el que interactuemos. Sucede después del culto que nos quedamos, ¿cierto? Y que rico sucede eso. Pero la dinámica dominical está enfocada en orar, en alabar al Señor y ser expuesto a la palabra, ¿cierto? Eso es lo que hacemos el día domingo.
tenemos que crear otras instancias para conocernos, para compartir. Por eso existen los grupos pequeños. Estamos comenzando esta semana, hermano. Yo espero, en el nombre del Señor, que cada uno estime un tiempo, lo estime como un tiempo de servicio al otro, en donde vamos a estar escuchando a los hermanos, identificando sus debilidades y, por supuesto, recibiéndoles con amor, para que podamos edificarnos en esos momentos. Los otros grupos de jóvenes, grupos de niños, grupos de damas. Oye, hermano, o sea, hay distintos tipos de grupos que vamos haciendo y que bien nos hace porque nos vamos conociendo y nos da la posibilidad de edificarnos. Y lo que decían delante, una vez que nos conocemos, también requiere una negación constante. Una negación constante. Está el otro, como decían delante, primero que yo. Está el otro primero que yo. Por lo tanto, me voy a negar constantemente. Y hermano, para hacerlo eso, requerimos sabiduría y el poder de Dios, ¿o no? Sí, porque aunque tengamos muy buenas intenciones, somos muy dados a meter la pata igual. Igual somos dados a meter la pata, ¿no? Entonces requerimos, por eso con nuestras relaciones interpersonales unos con otros requerimos la sabiduría y el poder que viene del Señor. Entonces, incluso para relacionarnos unos con otros, debemos clamar al Señor. Señor, dame la sabiduría para poder amar a mi hermano, para poder recibirle, para edificarle. Ayúdame a no ser de tropiezo. Hay una cuestión que está de sentada, estoy dando por sentado, hermano, aquí, y que Pablo está dando por sentado, es que los hermanos se relacionan, ¿o no? Eso se da por sentado. Si tú no te relacionas con los hermanos, comienza a ver que el que no se relaciona con el cuerpo, dividiendo el cuerpo de Cristo. Escúchame, el que no se relaciona con el cuerpo de Cristo está siendo de división al cuerpo, porque dividir el cuerpo no es simplemente ir con una ofensa o no sé, o hablar algún tipo de algún cagüín que uno pueda armar. Sí, eso por supuesto, eso divide el cuerpo, ¿no? Pero no ser parte del cuerpo también es una división. No relacionarme con los hermanos y vivir aislado, por supuesto que también, y además es una división. Estoy propiciando, y hermano, no te vayas a encontrar que estás siendo parte de la división del cuerpo de Cristo. De que los hermanos se reúnen, que los hermanos comparten unos con otros. Revisa por favor tu vida, cómo está en eso, y no pongas excusas. No pongas excusas. Hay que estar. Versículo 20, estábamos en el 21, vamos al 22 entonces. Romanos 14, 22. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Tienes tu fe? Esto de tienes tu fe, hermano, tiene que ver con estás convencido. ¿Estás convencido de algo? ¿Tienes el convencimiento de algo? Eso es lo que quiere decir, más que si tienes fe en el Señor o no. Pues no, eso no es lo que se está refiriendo acá. ¿Estás convencido de algo? Es el tema. Entonces, si tú tienes convicción de algo, si tú tienes una convicción de algo, entonces, eso es lo que Pablo está preguntando, ¿estás convencido de algo? Porque en la libertad cristiana, hermano, tus convicciones pueden diferir de las mías. Todos tenemos libertad. Bueno, pero debe ser usada con cuidado. Mire lo que dice en la traducción, esta misma la traducción de la Biblia King James, en inglés, viene la traducción como sería en español. Dice,
la fe que tienes, tenla como tu propia convicción delante de Dios. Así lo dice la Biblia King James. La fe que tú tienes, tenla como tu propia convicción delante de Dios. Y la Biblia NBI, mira cómo la traduce, porque nosotros tenemos la Reina Valera, pero esta frase, mira, traduce: así que la convicción que tengas al respecto, tenla entre tú y Dios. La convicción que tú tengas al respecto de la libertad cristiana, tenla entre tú y Dios. Hermano, por eso yo le decía, porque la libertad cristiana tiene que ser bien usada, tiene que ser usada con cuidado. Y hay que apreciarla. Qué rico, hermano, que no tenemos, nosotros, los cristianos, escúchame bien, hermano, por favor, los cristianos no vivimos de acuerdo a ritos. Nosotros los cristianos no vivimos de acuerdo a ritos. No, es que yo tengo que hacer esto, es que no tengo que hacer esto otro. No, nosotros vivimos de acuerdo a una relación con Jesucristo. Ahora, pero mi convicción puede diferir a la del hermano, por lo tanto, mis convicciones las tengo que tener entre Dios y yo. No puedo uniformar todo. Es que todos tienen que hacer esto, es que todos tenemos que hacer esto, es que todos tenemos que hacer esto otro. Otra vez, insisto, por favor, soy majadero otra vez en esto, estamos hablando de las cosas periféricas, no de las doctrinas fundamentales. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso se lo repito para que no nos confundamos. Estamos hablando del tema de comer, de cómo vestirnos, de cómo cosas que son convicciones de cada uno. Pero mi libertad va a llegar hasta cuando comienza a afectar al hermano. Ahí yo tengo que estar atento entonces. Ahora, ¿qué produce las convicciones? Porque entonces uno podría decir, entonces todos podemos tener cualquier convicción, ¿o no? Y como que a nosotros eso nos complica. Nos complica decir, pero yo tengo mi convicción, ya mi convicción entre yo y Dios, y otro puede tener otra convicción, y si la iglesia somos 80, podemos tener 80 convicciones distintas. Ya, pero ¿qué provoca la convicción? ¿Qué provoca convicción? ¿Cómo? Una certeza. Sí, si convicción es una certeza y eso es fe, ¿o no? Escúcheme esto, hermano, y es súper importante. Las convicciones vienen por un correcto entendimiento de las Escrituras. Las convicciones vienen por un correcto entendimiento de las Escrituras. Si no hay convicción, entonces hay incredulidad. Y eso es precisamente lo que les pasa a los hermanos más débiles que están recién comenzando. No han adquirido una convicción, una certeza de algo. Están en un proceso desde la incredulidad a tener una convicción producto a un entendimiento correcto de las Escrituras. Porque las escrituras son las que generan convicciones. Y eso es fe. Nuestras convicciones las va generando las Escrituras. A ver, un caso práctico. Temas que están en boga hoy día, por ejemplo, el aborto. Necesariamente el tema del aborto, un nuevo creyente se convierte y tiene enseguida la convicción del aborto o la defensa de la vida, necesariamente. ¿Qué dicen ustedes, hermano? No necesariamente tiene la convicción de la Biblia. ¿Cómo, perdón? Que no porque mientras no lo pruebe él en las Escrituras, no va a tener esa convicción. Exacto. Yo solamente estoy dando un ejemplo extremo, pero creo que para que se entienda el punto. Bueno, una persona que se convierte, es verdad, que abraza por la fe el Evangelio, que reconoce que es pecador
y que la única necesidad, la única posibilidad de adorar a Dios es que alguien pague por su pecado, ¿verdad? Y que eso es Jesucristo, y pone su fe en la obra de Jesucristo, ahí van a haber muchos temas en que inmediatamente no va a llegar a una convicción. Para llegar a esas convicciones va a tener que vivir un proceso de madurez, y ese proceso de madurez lo va a dar un entendimiento correcto de las Escrituras. ¿Me explico, hermanos? Por eso nos encontramos en medio del camino con muchos hermanos que tienen convicciones a media o débiles. ¿Por qué? Porque su entendimiento a la Escritura todavía no ha sido tan profundo. Ena, cuéntame. Sí, yo conozco un caso justo de lo que usted está hablando. Yo conozco una persona, un adulto, que me comentaba que estábamos hablando respecto a la Escritura y me comenzó eso. Estábamos viendo, no me acuerdo, algo pasó y salió el tema del aborto. Y esta persona que está conociendo al Señor y me decía, yo a mi esposa cuando éramos jóvenes la hice abortar. Dijo, porque yo no estaba preparado para tener hijos y siento que Dios jamás me va a perdonar porque, claro, hemos visto esos puntos del aborto y de los niños. Y también a veces cómo le afecta el hecho de las cosas que hicieron antes de volver a llegar a Cristo. Claro. Dice, bueno, tú lo que hiciste antes de conocer a Cristo ya se pagó por ti, no sé. Hay temas que gente ha hecho antes de conocer a Cristo que cuando los ven en la Escritura como que es como, hoy Dios no me va a perdonar por esto que hice. Porque Mira, que otra persona hiciera. Porque estaba culpable por él y por lo que hizo hacer a su esposa. Sí, claro. Pero mira qué interesante, gracias Ana por lo que tú nos estás diciendo. Mira en ese caso en particular, una persona cualquiera, porque nos pasa a todos. Uno mira para atrás y dice, pero ¿cómo pude hacer esto antes de conocer al Señor? ¿Cómo puede vivir esto? Y hay muchas personas que, claro, han recibido el perdón del Señor, pero hay una cuestión personal que como que no se perdonan a sí mismos. También es un proceso de correcta comprensión de la Escritura. Porque tenemos que entender que todos nuestros pecados verdaderamente fueron ya pagados. Muchas veces hay consecuencias de eso, por supuesto, pero fueron pagados, y cuando ya el Espíritu Santo viene, entrega paz y ya no hay ninguna condenación, ¿cierto? Y somos nuevas criaturas, pero eso viene si no, hermano, por eso el apóstol Pablo dice, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo perseguía a los hermanos? Después de haberse convertido, no se tiene que haber pasado el rollo así, haber dicho, oye, maté a mis hermanos, ¿o no? Perseguí a mis hermanos, y se tiene que haber sentido mal, pero bueno, por eso en primera de Timoteo él escribe y dice, yo fui un perseguidor, ¿se acuerdan, no? El peor de los pecadores, pero lo que hice lo hice por ignorancia. Él ya tenía un correcto entendimiento de la Escritura. Por eso lo llevaba a una convicción. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, qué importante que entendamos que los hermanos... Entonces, y lo va a empezar a desarrollar en el capítulo 15 esto. ¿Qué es lo que transforma una vida débil a una vida madura? La palabra del Señor. Por supuesto, la correcta comprensión de la Escritura. Y no solamente estoy hablando de comprensión en términos cognitivos, sino que es cómo la aplicamos a nuestra vida. Sí, dígame. Exacto. ¿Y saben qué, hermano? ¿Qué es lo que va? Que nuestra conciencia se vaya conformando a la ley de Cristo. Eso es lo que es, y eso es lo que es finalmente la madurez cristiana. Cuando nuestra conciencia se va conformando a la ley de Cristo,
Y eso es por la acción del Espíritu Santo, entendemos, ¿verdad? No es porque nosotros lleguemos, tengamos la capacidad. El Espíritu Santo nos va dando esa capacidad de que nuestra conciencia, y la persona que pensaba que el aborto estaba bien, de repente comienza su conciencia por la comprensión de la Escritura y la acción del Espíritu Santo, comienza a moldarse a la ley de Cristo y llega al entendimiento de decir, no, Dios es el creador, Dios es el dador de la vida. Y bueno, y muchos otros aspectos morales, ¿verdad?, que nosotros podemos echar mano. Y por eso no podemos demandarlos de otras personas. Ahora, no es que lo demandemos, nosotros no demandamos las conductas de otras personas que no son creyentes, pero a otras personas sí le decimos, Dios es esto lo que dice. Y hay injusticia porque tú no te estás sometiendo al. ¿Estoy ahí o no? ¿Estoy? Ahora sí. Ahora sí. Que me fui delante, ¿no? ¿Sí? Ya, hermanos, el ser expuesto a la palabra es la clave acá. En todas las posibilidades que nosotros tenemos que ser expuestos a la palabra de manera personal, tenemos que ser expuestos a la palabra de manera, cuando estamos con los hermanos, que nos exponen la palabra, por eso necesitamos reunirnos y juntarnos con los hermanos, para que nos expongan la palabra. Cuando estamos de manera grupal, cuando estamos en manera pública, con culto, siempre. ¿Por qué? Porque la palabra va llevando que nuestra conciencia sea sometida a la obediencia a Cristo. Bueno, entonces, eso es por eso es tan importante, hermano. Y finalmente vamos a así tener el tenor o el criterio para poder aplicar o ejercer nuestra libertad cristiana de buena forma. Cuando tenemos una correcta comprensión de la palabra del Señor. Por eso, hermano, la conciencia es el indicador más importante que nosotros tenemos. Tu conciencia y mi conciencia es el indicador más importante que nosotros tenemos. Porque tu conciencia y mi conciencia es la que nos va indicando, porque el Espíritu Santo está obrando a ese nivel. Realmente si estamos en pecado o no, o si estamos afectando a alguien o no. Y los creyentes, hermanos, el Espíritu Santo en nuestra conciencia viene y inmediatamente es como, no sé si te pasa, y no, estoy en pecado, o no, estoy con este conflicto y tengo que mejorarlo porque esto no puede seguir así. ¿Te pasa o no? Sí, pues a todos nos pasa, y eso es el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia ahora está cautiva a la voluntad de Cristo. Cuando no éramos creyentes, nuestra conciencia no, cada uno tenía la formación que tenía nomás. Pero ahora sé que si estoy faltando a la ley de... Diga, hermana Miriam. ¿Y cuál debe ser nuestra conducta con los niños al respecto? ¿En qué sentido? Lo mismo, puede que si por ejemplo ellos no quieren probar ciertas comidas que uno les da y que negarse, ¿cómo actuamos? ¿Los dejamos o no? Si es un niño que es creyente y tiene es maduro, yo lo dejaría. Dudo que encontremos un niño así. De hecho, es la responsabilidad nuestra como padres o los que son abuelos de poder guiar y poder mostrar a Cristo en ese sentido. O sea, nosotros somos, a los papás se nos dice a nuestros hijos criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y llevarlos a Cristo siempre, siempre, siempre. Y en eso también vamos mostrando el carácter de Dios, que Dios tiene un carácter que es amoroso, pero es santo y es justo también. Por tanto, tenemos que estar siempre formando a nuestros hijos. Y lo necesitan, porque además que los niños necesitan también, por un tema que a veces necesitan límites. Si uno les dice haga lo que quieren, los niños se van a perder porque no saben dónde... No,
van necesitando límites, estos son los límites. Y como a todos nosotros nos pasó, y después cuando grandes damos gracias al Señor por los límites que nos pusieron nuestros padres, ¿no? Es decir, el otro día conversábamos con unos hermanos cómo nos castigaban a veces nuestros papás cuando éramos chicos, decir, pero me lo merecía, y me merecía mucho más todavía, ¿cierto? Y me merecía mucho más todavía. Pero es por eso nosotros vamos dando límites. ¿Bien? Entonces, hermanos, ¿cuáles son los beneficios de la libertad cristiana? ¿Hay beneficios o no? ¿Tiene beneficios de tener libertad cristiana? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, la misma palabra lo dice, la libertad cristiana, no estamos sometidos no sé, como los católicos que siguen rituales o cosas así, pues estamos libres de esas ataduras. Claro, todo lo podemos hacer. Cualquier acción nos está permitida. Pero como decía el apóstol Pablo, le decía a los corintios, lo estuvimos enseñando hace poquito, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo edifica al hermano. Todo me es lícito, no todo conviene. Y tiene que ver hasta dónde llega nuestra libertad. Bueno, versículo 23. Vayamos allá, por favor, último versículo para el día de hoy, y estamos cerrando este capítulo 14 de Romanos. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Y eso es todo lo que tengo que decir. Perdón. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bien, pero el que duda, ¿quién es el que duda? Hablando de estos tipos de hermanos que hemos estado planteando. El inmaduro. Claro, a eso se está refiriendo. El que duda es el inmaduro, es el hermano débil. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Bueno, y dudar tiene que ver con esto de separar los juicios. Eso es dudar, decir, yo creo una cosa o no, la verdad que creo esta otra, y eso es el que tiene, no tiene una convicción. Bueno, eso es dudar, y eso lo hace el hermano, claro, el hermano débil. Bueno, y recibe juicio en contra. Porque, hermano, cuando dudamos, porque ¿qué es lo que está haciendo el hermano débil al dudar? Duda a lo que Dios ha establecido. Ese es el punto. Por lo tanto, ya tiene su propia condenación. Cuando dudamos a lo que Dios ha establecido, es pecado, porque dudamos contra Dios. Por eso dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con convicción. Otra vez la palabra fe tiene que ver con convicción. Bueno, y todo lo que no proviene de convicciones es pecado. Bueno, y en este caso respecto a la comida, porque eso está hablando acá, pues, pero el que duda sobre lo que come, pero insisto, puede ser llevado a otras áreas de la vida también. Los hermanos débiles entonces no deben dudar, sino que creer. Deben tener una convicción, y hacia ese punto es donde nosotros tenemos que llevar a los hermanos débiles, a que tengan una convicción. ¿Y cuál es el problema nuestro? Por ejemplo, cuando hablamos con un hermano más débil, ¿cuál es nuestro problema que tenemos los cristianos siempre? Los pastores lo tenemos mucho. ¿Cuál es el gran problema? Si tenemos que llevar al hermano que tenga su convicción. Falta de paciencia, poca tolerancia, ¿Y a qué nos lleva eso? hacerlo tropezar. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos tropezar? ¿En qué sentido? Y mira, con buena disposición nosotros hablamos con los hermanos débiles y hablamos con el hermano débil, pero finalmente esta falta de paciencia, esta falta de amor, ¿sabe lo que nos lleva, lamentablemente, a decirle al hermano lo que tiene que hacer?
Claro, en definitiva yo les digo al hermano, ¿sabes qué? Hermano, tú tienes que hacer esto, ya. Y eso, lo que estoy haciendo, estoy imponiendo mi convicción sobre la del hermano. Y el hermano, muchas veces los pastores, por eso es súper importante para nosotros, hermanos, para los ancianos, nosotros no podemos, y ninguno de nosotros que estamos aconsejando a alguien, no podemos decirle, usted tiene que hacer esto. Tenemos que darle los principios, lo que la Biblia dice. Y Pastor, el hermano tiene que responder en consecuencia a lo que la Escritura dice, no a lo que yo le digo. Dígame, hermana Sarita. pastor, a veces a mí me pasaba mucho, Le creo que a veces pasaba, ya todavía me no. pasa, ¿ah? El Señor me ayude. Es que a veces no le decimos nada al hermano, pero lo pensamos igual y lo decimos no públicamente quizá, pero quisiéramos que el hermano no hiciera tal cosa o lo juzgamos en nuestro pensamiento. O por qué, estoy dando ejemplos, ¿ah? ¿Por qué se viste así? No debería vestirse así. ¿Por qué hizo esto? No debería hacer esto. A mí me pasaba mucho porque yo era muy legalista antes. Bueno, iglesia pentecostal, pastor, usted sabe. Entonces, yo creo que a veces no decimos nada, pero eh, lo pensamos igual estamos pecando nosotros, pues nosotros estamos pecando. Sí, porque actuamos en contra de la conciencia de la persona, obligándole a que haga una tal cosa y otra cosa, y no esperando el proceso a que llegue él mismo a la convicción. No sé si me explico, hermano. Nosotros somos re buenos para imponer, hermano, eh, al hermano, no sé, por decir algo, no, hermano, no se tiene que vestir así, hermana tiene que usar falda, ta, por decir alguna cosa, pues, no, cosa que nosotros no tenemos esa convicción, pero en otros lados sí, y es impuesta. No llega que el hermano llega a una convicción. Cuando las cosas se transforman en imposiciones, son conductuales. Cuando llega a una convicción es porque hay un cambio en el corazón. Y nosotros tenemos que guiar a los hermanos para que haya un cambio en el corazón. ¿Me explico, hermanos? No simplemente a que no haga algo porque el rito religioso prohíbe, porque la religión me lo prohíbe. No, es porque el hermano revisó sus convicciones, llegó a un entendimiento de la palabra del Señor, y si lo va a hacer o no lo va a hacer, primero por temor al Señor y segundo por amor al hermano. Ahí estamos hablando de la madurez. Y por eso Pablo precisamente señala y habla aquí al débil. Le habla al débil. Y los hermanos fuertes, como decía nuestra hermana Sarita, los fuertes, los más maduros, pecamos al actuar en contra de la conciencia de los más débiles. Pastor, pero eso también puede suceder. Yo recuerdo a un pastor en forma, bueno, ya no está aquí en la tierra, que él obligaba a todas las mujeres en el culto a asistir por un estudio que había hecho, a asistir a las mujeres con velo. Entonces no había forma de decirle que no, aunque hubiera contraposición con otro pastor, pero él a las que asistían a su iglesia tenían que ir todas con velo por el estudio que había hecho él. Así que... Sí, claro, por supuesto, y nos vamos a encontrar con muchos casos así. Y ahí estamos hablando porque la iglesia funciona de acuerdo a lo que dice el pastor. y eso es muy complicado, eso es muy complicado. Tenemos que llegar a un acuerdo de acuerdo, valga la redundancia, a lo que dice la Escritura, realmente. Y la Escritura habla de todo porque son suficientes, ¿cierto? Para toda nuestra vida. Sin embargo, esperamos los procesos de los hermanos. Hay temas que son hermanos, ojo con eso, le vuelvo a repetir. Hay temas que no tienen grises, que son blancos o negros. Lo que el apóstol Pablo está hablando tiene que ver con los temas grises. Bien, y lo que hacemos es enseñar, siempre enseñar, como lo va a estar hablando desde el capítulo 15 en adelante. Bueno,
Y el hermano débil peca, por eso es importante cuando, o sea, nosotros los hermanos más fuertes pecan cuando quieren actuar por sobre la conciencia de los hermanos débiles. Pero el hermano débil también peca cuando actúa por sobre lo que la Escritura dice. Bueno, por eso hay que mostrarle lo que la Escritura dice. Y si el hermano aún así insiste, viendo lo que dice la Escritura, ya ahí entramos en un tema de rebeldía, ya no de debilidad, de rebeldía. Y entonces ahí hay que seguir actuando como la Iglesia debe actuar en caso de rebeldía, con amor, con paciencia, por supuesto, siguiendo, porque la Escritura es la que transforma, porque la Escritura es la que actúa. Y seguimos predicando la palabra, mostrándole de otra forma al hermano, de otra forma al hermano, y el Espíritu Santo seguro que va a hacer la obra. Sí, obviamente que si es hijo del Señor lo va a hacer. Por eso es necesario, hermano, enseñar y enseñar. Siempre estemos enseñando y que los hermanos lleguen a sus convicciones, pero enseñemos. Entonces, hermanos, para ir finalizando, el objetivo de la vida cristiana, entonces, es la madurez en Cristo, ¿o no? Por eso me gusta tanto Efesios 4:13, que es uno de mis versículos favoritos en la vida. Efesios 4:13. Si alguien lo puede leer, yo se lo agradecería mucho. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí no está, gracias hermana, no está hablando de cuál es el objetivo de la vida del creyente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Y perfecto no quiere decir que sea sin pecado, sino que sea maduro. Bueno, eso es lo que quiere decir. Y varón obviamente incluye a las hermanas en este caso. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ese momento, y para llegar a eso, ¿qué es necesario? Hago la pregunta, para llegar a eso, ¿qué es necesario? La palabra El conocimiento de la Escritura. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Sí, pero ¿a quién va a utilizar el Espíritu Santo? A uno. A la iglesia. Mira el versículo 12. Mira el versículo 12 que está ahí mismo. ¿Lo puedes leer, por favor? ¿Efesios? Sí, 4:12. Sí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él eligió, en el versículo 11 venía diciendo que el Señor eligió a algunos pastores, maestros, ¿cierto? A fin de perfeccionar a los santos, entonces se perfeccionan, otra vez, se capacitan para que maduren los santos, para que estos santos obren en el ministerio. Bueno, hasta que todos lleguemos al varón perfecto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, todo esto, hermano, se consigue, o el Señor lo hace en el contexto de la iglesia local, no en el contexto individual. No, hermano, no vas a crecer en el Señor. Tu madurez no va a crecer si vives una vida como un llanero solitario. El objetivo de la iglesia local es perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, el pastor, sí, dígame. Es que me queda una duda porque esto también puede afectar a un cristiano maduro, porque le comento, yo justamente estaba hablando con mi esposo, le estaba comentando el tema de la comida, y un hermano de la otra iglesia me contó en una oportunidad que estaba en otra, él estaba en otra iglesia después que llegó a la iglesia que estábamos,
que habían hecho una reunión de varones y empezó a ver que había vino, pero vino en exceso, una garrafa, había pernil, había amprieta, y eso le afectó, él la verdad, dijo, no, esta no es mi iglesia, y le afectó, se llevó hasta su familia, o sea, él estaba con su familia. Y él era relativamente maduro, pero puede afectar que sea un tropiezo para un cristiano maduro, no solamente a un cristiano débil. Es que es interesante lo que te está diciendo, porque recuerda que somos maduros en ciertas áreas y en otras no. No es que seamos completamente maduros. ¿Ah? Y están en un malón, ¿no, hermano? Entonces, porque Era una reunión de varones. Era reunión de varones. está con la garrafa, con el pernil y con la fiesta, ¿no, hermano? Sí, así, literalmente, y él me decía que realmente se asombró, se sorprendió, y lo primero que hizo es llevarse a su familia y a... Entonces, era relativamente maduro, pero no es... O sea, en esa área todavía no había madurez en el hermano, pues si nos puede pasar a todos. Algunos, hermano, nos vamos creciendo uniformemente en todas las áreas. Hay temas a veces que nos cuesta madurar más. Entonces, Pero, sí. pastor, pero incluso estaba el pastor, y que eso lo permita a un pastor es porque es tropiezo no solamente para un hermano de él, sino que para los hermanos. Pero claro, porque uno puede aferrarse o escudarse en las convicciones, pero, hermano, lo que usted me está comentando podría fácilmente generar tropiezos en muchos de los de la iglesia, y hay que ser más cuidadosos en ese sentido. Bueno, pero sí, insisto, por eso hay que cuidar mucho y vivir, negarse a uno mismo por el otro, ese es el tema de fondo. Nos negamos a nosotros mismos por el bienestar del otro. Entonces, ¿entendemos cuál debe ser nuestra actitud hacia el débil? ¿Lo entendemos cuál debe ser? Enseñar, no juzgar. Enseñar, no juzgar. Esa es nuestra actitud hacia el débil. Enseñar, no juzgar. Y que vaya a través de la enseñanza, va a adquirir su convicción. Y cuando identificas a un hermano débil, no lo dejes solo. No lo dejes solo. Y ojo que pueden ser en nuestra familia. No lo dejes solo. No lo dejes solo. Acompáñalo. Négate a ti mismo por él. Busca su bienestar. Y llévalo a la iglesia también. Llévalo a la iglesia. Acompáñalo. Anímalo. Bueno. Entonces, como principio, y finalizando y cerrando el capítulo 14, hermanos, cualquier acto que viola lo que mi conciencia me dicta, es pecado. Aun cuando la conciencia no está conformada 100% con la voluntad de Dios. La conciencia, el Espíritu Santo va actuando en nuestra mente, en los creyentes. Y cuando algo realmente comienza a incomodarme y sigo en eso, es pecado. Con la madurez, la conciencia se va conformando plenamente a la voluntad del Señor. Pero el Espíritu Santo nos va guiando, y eso es la renovación de nuestro entendimiento, así que hagámosle caso a nuestra conciencia, siempre. Uno de los mayores problemas que yo he experimentado con hermanos y con hermanas, cuando la conciencia con la mente se le empieza a dividir, es por lo mismo. Es porque la conciencia siguen, y la conciencia hace rato les viene diciendo que no. Y eso pues incluso se puede hasta somatizar con algún tipo de enfermedad. Bueno, los maduros no obligan a los débiles a actuar contra sus convicciones. Más bien, deben fortalecer esas convicciones. Los maduros no obligan a los débiles a actuar contra sus convicciones, sino que hay que fortalecer con la enseñanza esas convicciones. Dígame, hermano.
Tony, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un maduro y un maduro le dice, le puede decir al maduro, no sé si me hago entender, hermano, asiste a la iglesia porque, o sea, si no asiste a la iglesia difícilmente podemos conocerle. Entonces, o decirle al hermano tal cosa, para que evite a los débiles justamente tropezar. En ese caso, podemos decir directamente al hermano maduro, o que algún hermano maduro nos diga directamente, hermana, ¿sabes qué? Considero, creo esto. Ahí lo podemos hacer, ¿o no? Sí, pues claro. Pero por eso hay que conocer a los hermanos, pues, saber con quién estoy hablando. Y si yo sé que yo le voy a decir a un hermano esto con el amor del Señor, hermano, te digo esto, en esto, y el hermano que es maduro tiene que aceptar el consejo, pues, la amonestación, el consuelo, el ánimo, lo acepto, gracias, y tiene que dar las gracias también, si para eso estamos. El tema es cuando nuestras palabras comienzan a un hermano débil, en vez de ser de bendición, comienzan a ser de tropiezo, porque no ha llegado a esas convicciones. Bueno, sí, pero por eso es súper importante y necesario saber con quién estamos tratando. Y pues sabemos que estamos entre hermanos maduros, debiéramos decirnos las cosas, aunque muchas veces uno se lleva sorpresa, hermano. Uno se lleva sorpresa, por eso tengamos siempre cuidado, pero si estamos seguros que el hermano me va a recibir mi apreciación, hágalo, ¿no? Pastor, Dígame, hermana Ruth. una consulta sobre las prietas, pastor. Dice que no, porque con la sangre y todo eso. Bueno, no, sí, vale la pregunta, hermana Ruth. Eso tiene que ver otra vez con temas de convicción. Muchas veces, a ver, la Biblia aquí nos dice que en la sangre está la vida. Eso nos dice la Escritura, ¿cierto? Al menos el Antiguo Testamento nos dice eso. Y a los creyentes, ojo, luego en el concilio de Jerusalén, el capítulo 15 de Hechos, las únicas prohibiciones que se le hizo, porque estaba este tema, los judaizantes, los legalistas, que había que hacer obras, no era solo por fe, que no había que hacer por obra, y llegaron a un concilio, o sea, se juntaron las iglesias. En el capítulo 15 es el primer concilio que hubo. Y el resultado fue, ¿saben qué, hermano? Lo mismo, no estemos afectando la conciencia de los hermanos. Solamente, y dice Jacobo, que era el presidente de los pastores ahí, Jacobo, que era el obispo de Jerusalén. Dice, bueno, solamente que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación. Y lo demás, háganlo, pásenlo bien. Y dice así, literalmente, pásenlo bien. Y ahí habla acerca de sangre. Y muchos círculos cristianos han tomado esto como decir, entonces la sangre bajo ninguna, y evitan todo. Eso tiene que ver con convicciones. Tiene que ver con convicciones. No es que la Biblia diga, si las prietas, no las prietas. No. Que cada hermano llegue a su convicción y resuelva en definitiva. Ahora, ¿qué es lo que haría yo? No le voy a ofrecer a los hermanos si sé que los va a incomodar. ¿Para qué? Pastor, y específicamente cuando se habla de ahogado, ¿a qué se refiere? Bueno, según lo que entiendo yo, tendría que hacer igual una exégesis profunda del pasaje, que no la he hecho. Tiene que ver con animales ahogados, no muertos de manera natural, así como que se le corta la cabeza. Claro, no con la cabeza. ¿Incluye ahorcado también? Tendría que verlo, hermano. No tengo una respuesta en este momento. Podría ser. Pero me suena ahogado, según lo que me recuerdo haber esto, tendría que repasarlo, que tiene que ver con ahogado en agua. Bueno, pero tendría que repasarlo. Déjeme repasarlo y les doy la respuesta para la próxima semana. Bueno. ¿Sabes esto? Que yo me acordaba porque en el campo cuando mis tías mataron a la gallina la desangraron porque decían que no se podía comer ni una cosa de eso. Sí, por eso Sí, por eso mismo. Bueno, tiene que ver con tradiciones y cosas que la gente hace también. Y otros que se toman la sangre, ¿no? Pues, y se la toman, ¿no? Sí, no tienen ningún problema. Bueno,
¿Se entiende en fondo entonces, hermanos, de lo que estamos conversando? El Señor nos guíe, nos ayude. Y desde el capítulo 15 vamos a comenzar a ver ya ahora algunos temas prácticos. Mira lo que dice el capítulo 15, versículo 1. Alguien que lo lea solamente para terminar así de manera redondeando esto y con la introducción para el capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bien, Pablo va a seguir con el tema. Nosotros los fuertes soportemos la flaqueza de los débiles y no nos agrademos a nosotros mismos. Muy interesante a qué se refiere a agradarse a uno mismo, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar para ir finalizando, agradeciendo al Señor la posibilidad que Él nos da de estar juntos y animarnos. Ricardo, ¿es posible que nos lleve en oración agradeciendo al Señor? Amén. Ya, hermanitos, buenas noches, que descansen, ánimo nomás y nos estamos viendo. Grupos pequeños esta semana, bueno, ánimo nomás, que estén bien. Chau, chau. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Chao.